Con su permiso, señor presidente, muchas gracias. Yo quisiera fijar una posición que nos permita darle su justa dimensión al presente dictamen. Ha sido un dictamen que se ha trabajado con una buena participación de la sociedad civil, con organizaciones, con actores, con legisladores, con todos los grupos parlamentarios. Así nos llegó de la Cámara de Diputados y justo cuando llegó, la posición que tomó el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática fue sin demeritar los avances que puede tener la actual minuta, y cito o retomo algunos de los que ha comentado la senadora Rojas. El tema de garantizar nuevos o mejores mecanismos de articulación es positivo entre la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, la participación que pueda tener el Tribunal de Cuentas o el esquema de incorporación de todos estos elementos en un sistema, lo vemos como algo positivo, así como vemos cuestiones tal vez más puntuales, como es la posibilidad que se le da a la Auditoría Superior de la Federación de poder revisar las participaciones de las entidades federativas. Lo queremos subrayar, son avances importantísimos donde hay una muy buena parte, muy buena carga de los recursos que se manejan en este país. Y precisamente sin demeritar esos avances, hay que poner en su justa dimensión, decía yo, qué es lo que significa este Sistema Nacional Anticorrupción. Y es preocupante que este sistema que se va a discutir aquí, que seguramente se aprobará, vaya a querer ser utilizado por las fuerzas políticas como una panacea. Están instaladas las campañas políticas, y yo no quisiera dejar pasar esa imagen que me parecería una imagen terrible, de los partidos políticos queriendo sacarle jugo a esta minuta, queriendo decir que como respuesta a la crisis de credibilidad que tiene el sistema político, o los políticos, o los propios partidos, candidatos, etcétera, este es el resultado de un gran acuerdo que va a traer la gran solución a un problema que es de fondo, y que es la falta de credibilidad en la clase política y en el sistema de partidos. Y me parece que por eso hay que rescatar el por qué era importante, indispensable, poner esta 21ª planteamiento, este 21º incorporado de la exposición de motivos, porque lo que nos ha pasado en este Congreso es que se sacan legislaciones, el tema de la Ley Federal de Telecomunicaciones es un buen ejemplo, en el que la visión que queda incorporada en la Constitución termina siendo violentada en la ley reglamentaria, o por lo menos el espíritu original cambia. El Sistema Nacional Anticorrupción, como está planteado en esta minuta, es apenas una primera semilla de un importantísimo y gran andamiaje. Yo les quiero rescatar, solamente para esquematizar y ejemplificar, por qué es importante lo que se acaba de leer y que es parte de este acuerdo fundamental en la exposición de motivos. Podemos tener un gran diseño constitucional y nuevas formas de articularse, pero le rescato 3 notas del periódico de hoy. Traté de buscar los más periódicos posibles. Y voy a empezar por el PRD, porque regularmente siempre alguien brinca, ¿no? Oye, citaste el ejemplo de otro partido político. Pide Ortega aclarar los pagos por los helicópteros. Partido de la Revolución Democrática. Necesito que me traslades. Partido Revolucionario Institucional. Provocan revuelo bienes de panista. Lo estoy leyendo tal cual como está. Son las notas del periódico de hoy, son parte de la campaña política que hoy está instalada. 3 ejemplos, 3 partidos políticos, 3 cuestiones que no se van a resolver con este Sistema Nacional Anticorrupción. Si no se regula el tema de conflicto de intereses, como era importante dejarlo en esa exposición de motivos, yo no sé por qué no querían ponerlo, pues entonces estos temas van a seguir siendo la orden del día, de cada semana, de cada momento en el cual la sociedad ve cómo de pronto aquí se legislan cosas, se sale con gran bombo y platillo a decir ya tenemos un nuevo sistema, y de pronto los escándalos en la prensa siguen estando ahí pendientes. Esto se podría evitar si hubiera una legislación preventiva en materia de conflicto de intereses.
Esto se podía evitar si tuviéramos una legislación que a través de la declaración patrimonial hecha pública, pues no pusiera en contradicción a quienes aparecen como personajes públicos y cuando siendo legisladores de pronto no están evidenciando la realidad que viven. O el ejemplo del PRD, que es el que estoy retomando. Lo que está en duda es si se utilizaron recursos públicos o el origen de los recursos privados para la renta de los helicópteros. 3 partidos políticos, 3 realidades que hoy día con día esta Cámara lee, por supuesto, porque somos una clase política que revisa la ley, pero que la gente, que revisa los medios, pero que la gente ve cómo hay una total discordancia entre la realidad que vivimos aquí y la que ellos se enfrentan. ¿Qué queremos? Que estos dejen de ser escándalos de prensa, que estos se conviertan en instrumentos administrativos o incluso penales para combatir a aquellos que violenten la ley. Y entonces que el combate a la corrupción se vuelva verdaderamente un instrumento para combatir la impunidad. Porque lo que le desquicia a la gente no solo es la corrupción, es la impunidad en la que viven quienes se roban los recursos públicos, quienes tienen conflicto de intereses, quienes piden recursos para sus campañas políticas y después terminan dando favores y que se convierten en casas blancas o se convierten en el escándalo que a ustedes les guste. Entonces, compañeros, por eso era importante rescatar ese articulado. Yo les pido que lo revisen bien, porque si esto lo hacemos con el espíritu de acuerdo que espero con el que salga este sistema, entonces tenemos una ruta crítica. Generacionalmente hablando, tenemos una ruta crítica para hacer que la realidad en la que ha vivido el país de corrupción, de latrocinio, de descrédito de los líderes políticos en este país, se convierta en una nueva senda para que tal vez los hijos o los nietos de algunos de ustedes tengan un país distinto. Y quiero cerrar con algo, porque es lo único que no está incorporado precisamente en este vasto articulado que hemos tratado de incorporar. El tema del fuero. Y quiero subrayarlo, ahorita estaba viendo el Twitter, es trending topic ahorita, pues 4º, 5º trending topic, es un tema que le interesa a la gente, que tal vez a veces se obvia en la parte mediática tradicional o se oculta, pero hoy las redes sociales lo tienen como uno de los principales puntos de interés. Fuera el fuero, fuera el fuero, por una única y sencilla razón, compañeros y compañeras, y vuelvo a citar el ejemplo que he venido citando. Iguala y Ayotzinapa, Partido de la Revolución Democrática, y empiezo por mi partido, es un problema de corrupción. El problema más terrible de la corrupción cuando la corrupción empieza a ser sinónimo de matar gente. Porque fue por corrupción por el que policías de Iguala tomaron en sus manos a 43 jóvenes y se los entregaron a sicarios. Esos policías están pagados o estuvieron pagados con recursos públicos y eran recursos humanos, servidores públicos del Estado mexicano en el ámbito municipal. Eso es corrupción. Partido Acción Nacional, por lo menos, que fue el que fue más evidente en el escándalo mediático, los famosos moches en el Poder Legislativo. Los famosos moches en los cuales legisladores pedían dinero a cambio de etiquetar partidas presupuestales. Tercer ejemplo, la Casa Blanca, Partido Revolucionario Institucional titular del Poder Ejecutivo. 3 partidos, 3 órdenes o distintos ámbitos de gobierno, legislativo, ejecutivo federal, ejecutivo municipal. Compañeros, todos ellos tenían fuero. Y si José Luis Abarca se escapó al principio, por lo menos supimos en los medios, fue porque tenía fuero. Y si los legisladores estuvieran involucrados en este escándalo, por tener fuero no podrían ser juzgados como cualquier servidor público. Y si el tema del conflicto de intereses de la Casa Blanca implica al presidente de la República, hoy no tenemos un marco jurídico que, si en el caso de que hubiera conflicto de intereses, permitiera que sin el fuero pudiera haber un juicio en esa materia. Entonces, ese es el tipo de discusión que tenemos que dar, porque yo estoy ya escuchando los discursos que va a haber. Ya tenemos un nuevo sistema y yo lo quiero ver en campañas. No, pues ya ese problema ya está, ya tenemos un cambio a la Constitución. Yo me rehúso porque a mis 42 años estoy convencido, firmemente convencido, de que pueden pasar 3 años para que esta realidad triste que hoy vivimos en este país se convierta en una realidad distinta. De eso depende el futuro, por lo menos de mis hijos, que tienen 7 y 4 años, y seguramente el de ustedes o los nietos de ustedes. Entonces, compañeros, señalar que vemos con buenos ojos esta minuta, que la vemos en positivo como parte del grupo parlamentario, pero decir con toda puntualidad que esto apenas es un comienzo
de un andar que no tiene que ser de largo plazo, pero que sí tiene que ser profundo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Ríos.